Bien, vamos a retomar este objeto de estudio que pueden ustedes reconocer de que se trata de una ecuación diferencial lineal a coeficientes variables, coeficiente y también la de natural función independiente. Son funciones analíticas sobre cada x que pertenece al intervalo común de definición. Les recuerdo que para que una función sea considerada analítica es porque es siempre igual a su expansión en serie de Taylor, ¿no es cierto? Entonces, luego, si las funciones coeficiente y la función independiente son analíticas, existen n series de potencias, y sub i, de esta forma, para los valores de i que van desde 1 hasta n, tales que y sub 1, y sub 2 y sub n son soluciones particulares de la ecuación diferencial lineal homogénea asociada, además de ser linealmente independientes. Y su radio de convergencia, el radio de convergencia de cada una de estas, es el menor radio de convergencia de cada una de las series de las funciones coeficiente o la función independiente. Y también existe una solución particular que adopta la serie de potencias, o sea, adopta una forma en serie de potencias centrada en x sub 0, donde su radio es menor o igual a cualquiera de los radios de convergencia de las n series de potencias que tenemos como soluciones particulares. De modo que tal que es una solución particular de la ecuación en estudio. Entonces, al igual que ocurría con las series de potencia, con las ecuaciones lineales de orden superior, ya hemos visto de que la solución de este tipo de ecuaciones está generada por una solución general de la ecuación homogénea asociada que va a tener tantas constantes como indica el orden de la ecuación diferencial, y también una solución particular de la ecuación lineal no homogénea. ¿No es cierto? Entonces, en definitiva, cada vez que tengamos funciones coeficientes que sean analíticas, vamos nosotros a garantizar la existencia de una solución en serie de potencias donde x sub 0 es nuestro valor descentrado. Bien, veamos entonces cómo trabajar estas ideas en un ejemplo muy concreto. Vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial lineal. Fíjense, se trata de una ecuación lineal no homogénea a coeficientes variables. Pero los coeficientes son variables y se tratan de funciones polinómicas en cada caso. Entonces, aquí viene una pregunta que se las voy a formular por separado. Acá aparece la función x cuadrado menos 1, el polinomio x cuadrado menos 1. Llamémosle a este polinomio p de x igual a x cuadrado menos 1. Muy bien. Pregunta, ¿cuál será o mejor dicho, para qué valores de x esta función p de x es analítica? ¿Me dejo entender? ¿Para qué valores de x real es la función p de x analítica? ¿Y qué me pueden responder casi a golpe de vista? Ya, cuando x es 1 y menos 1. Cuando x es 1 o menos 1. La función es analítica. Sí, ¿y por qué? Porque dicho sea de paso, son las raíces de esta función polinomial.
Pregunta. ¿Se acuerda que para que una función sea considerada analítica, esta función tenía que ser necesariamente igual a su expansión en serie de Taylor? Entonces, ¿cómo es la expansión de esta función polinomial en serie de Taylor? ¿Qué me pueden decir? A ver, recordemos lo que se había hecho la anterior semana. Cuando nosotros tenemos una función, que por cierto tenía que ser continuamente derivable, cuando queríamos expandirla en una serie de Taylor, ¿qué propósito teníamos? O sea, el propósito de cualquier función continuamente derivable es convertirla en una serie de potencias, ¿no es cierto? Es convertirla en una serie de potencias. ¿Pero qué son las series de potencias? Esencialmente, las series de potencias son funciones polinomiales. En consecuencia, ¿a qué es igual la expansión en serie de potencias de cualquier función polinomial? Suena, suena cacotómico, pero ¿cómo puedo convertir una función polinomial en una función polinomial? Porque eso es lo que queremos. Y si se han dado cuenta, y a esto quería llegar, la expansión en serie de potencias, en este caso de la función polinomial p de x, es la misma función p de x, porque el objetivo de transformar una función en una serie de potencias es volverla a una función polinomial, ¿no es cierto? Y si ya tenemos una función polinomial, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la función polinomial p de x es analítica no solamente sobre sus raíces, sino sobre todo x real. Es 100% analítica. ¿Esta es idea clara? ¿Ya? Así que eso nos da garantía de que estas tres funciones coeficiente, que son tres funciones polinomiales, esta y esta de grado cero, esta de segundo grado, son necesariamente analíticas sobre cualquier número real. Entonces nosotros tenemos libertad de elegir el valor descentrado que sea más cómodo. Por eso este planteamiento no es arbitrario. Estamos planteando sobre un valor descentrado igual a cero. Estamos diciendo que la forma que va a tener la solución de esta ecuación diferencial es una serie de potencias centrada en cero. Y ahora tenemos que encontrar cuánto valen todos estos infinitos coeficientes. Bien, entonces, empezamos. La primera derivada de esta función polinomial es c sub 1 más 2c sub 2x más 3c sub 3x al cuadrado, etcétera, que lo podemos escribir como n veces, o sea, lo podemos derivar directamente aquí, como n veces c sub n por x a la n menos 1. Pero empezamos desde n no igual a 0, desde n igual a 1, ¿no? Porque si pusiésemos 0 aquí tendríamos x a la menos 1 y no existe ningún término con x a la menos 1. El primer término va a ser c sub 1.
Volvemos a derivar. Volvemos a derivar y ahora multiplicamos n por n menos 1 por c sub n x a la n menos 2 desde n igual a 2. ¿De acuerdo? Por otro lado, fíjense que la función exponencial e a la x ya la hemos demostrado que era igual que todas las funciones polinomiales y las senoidales analíticas sobre cualquier número real. Por eso es que su radio de convergencia siempre era el infinito. Y es más, su expansión en serie de potencias era la sumatoria de 1 sobre n factorial por x a la n, desde n0 hasta el infinito. En particular, la función que tenemos aquí a la derecha no es e a la x, es e a la menos x. Entonces, donde había x, ahora ponemos menos x. Y menos x a la n es lo mismo que menos 1 a la n por x a la n. Por eso es que esta serie de potencias de e a la expansión en serie de potencias de e a la menos x en su serie de Maclaurin va a ser menos 1 a la n de aquí por x a la n sobre n factorial desde n0 hasta el infinito. Entonces reemplazamos la segunda derivada, copiamos esta serie, más x cuadrado menos 1 por y', aquí está la y', más 2 veces y, más 2 veces y igual a esta serie de potencias. Entonces tenemos una igualdad en series de potencias miembro a miembro. ¿De acuerdo? Pero aquí hay un problema, bueno, en realidad un par de problemas que debemos todavía subsanar. Uno de ellos es que no todos están con x a la n. Es decir, no tenemos términos semejantes para poner todo esto dentro de una misma sumatoria. Y segundo, fíjense, tenemos diferentes valores de inicio. Entonces vamos a hacer los ajustes correspondientes para establecer que en el miembro de la izquierda aparezca una serie de potencias igual al miembro de la derecha. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque nos interesa a nosotros que cuando dos series son iguales, es igual que cuando dos polinomios finitos también son iguales. Los coeficientes correspondientes a los términos del mismo grado tienen que mantenerse idénticos. Y ese va a ser el criterio para constituir un sistema que tiene, por supuesto, infinidad de incógnitas. Pero vamos a poder construir de manera recursiva también infinidad de ecuaciones. Así que aquí vamos. Primer ajuste. Recordemos un hecho bien importante. Que una misma serie de potencias, una misma sumatoria, se la puede escribir de infinidad de formas distintas. Creo que de eso hemos hablado alguna vez. Lo recuerdo de todos modos. Si yo tengo, por ejemplo, 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto, más un quinto, esto es lo mismo que escribir la sumatoria de 1 sobre i, desde i igual a 1 hasta 5, ¿no es cierto? Pero nadie nos prohíbe a que podamos nosotros generar lo siguiente. De la sumatoria de 1 sobre j menos 3, estos paréntesis los eliminamos, desde j igual a 4 hasta 8. Eso no es la misma sumatoria. Claramente se nota que el primer término de esta sumatoria va a ser 1 sobre 1, o sea, 1. El siguiente término va a ser 1 sobre, cuando j es 5, 1 sobre 2. Cuando j es 3, vamos a tener, cuando j es 7, vamos a tener 1 sobre 3. Y cuando j sea 8, vamos a tener 1 sobre 8 menos 3, 1 sobre 5. O sea que, fíjense que vamos a reconocer que dos series, o dos sumatorias, de formas distintas pueden describir la misma sumatoria. Esto es muy importante. Entonces,
Eso es lo que estoy haciendo ahora. Voy a hacer un cambio y voy a asignar que n mayúscula es n menos 2 para que todo esto, n menos 2 sea n mayúscula. Y así todos tengan n mayúscula como término semejante. Bien, si n mayúscula es n menos 2, si n mayúscula es n menos 2, fíjense que n minúscula va a ser n mayúscula más 2, ¿no? Un simple despeje. Pero, a la vez, el momento en que tengamos que sustituir, en lugar de n minúscula, voy a escribir n más 2. En lugar de n menos 1, voy a restar una unidad a ambos miembros y nos queda simplemente n mayúscula más 1 por c sub n menos 2 por x a la n. ¿Y cuál va a ser el valor de inicio? N minúscula empieza en 2, por lo tanto n mayúscula va a empezar en 0. Bien, entonces estamos reescribiendo esta misma sumatoria, en este caso esta misma serie, con otro valor de subindizado. Otro valor de subindizado. Bien, ahora aquí voy a pasar a multiplicar x cuadrado por todo esto. Y al tener x cuadrado, vamos a ver que se tiene la sumatoria de n por c sub n x a la n más 1. Y ahora menos 1 por esta sumatoria nos genera esta serie, más 2 veces esta expresión. El resto lo copiamos tal cual, no pasa nada. Entonces, ahora sí, fíjense que ya tenemos x a la n, aquí x a la n, x a la n. Hay que hacer ajustes en estas dos potencias. Para hacer el ajuste en estas dos potencias, nuevamente llamamos n mayúscula a n más 1. Por lo tanto, n minúscula va a ser n mayúscula menos 1. Lo reemplazamos aquí por c sub n menos 1 por x a la n, menos la sumatoria de n más 1. ¿De dónde sale esto? Ah, de aquí. Como queremos que ahora ya también x a la n menos 1 se vuelva un x a la n, vamos ahora a plantear solamente para esta serie que n mayúscula sea n menos 1. Entonces, n minúscula va a ser n más 1. Entonces, donde viene minúscula, ponemos n más 1. N más 1. Y listo. ¿Cuál es el valor de inicio? Cuando n minúscula empieza en 1, n mayúscula empieza en 0. Pero aquí, cuando n minúscula empezaba en 1, n mayúscula empezaba en 2. ¿Se van dando cuenta? Entonces, ahora sí, este n minúscula lo cambio simplemente de letra por n mayúscula. No, aquí, perdón. Este n minúscula lo cambio por n mayúscula y aquí también. Solamente hace un cambio de letrita, no estamos haciendo otra cosa. Y aquí, lo propio. Aquí exactamente lo propio. En lugar de n minúscula ponemos n mayúscula y donde había n minúscula ponemos n mayúscula. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que ya tenemos la posibilidad de tener x a la n en todos los términos, pero todavía hay un problema. No todas las series de potencias empiezan en n igual a 0. Este es el término que nos arruina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de poner todos los términos con el mismo valor inicial del subindizado. Entonces, vamos a expandir, voy a construir los dos primeros términos cuando n es 0 y cuando n es 1, cuando n es 0, cuando n es 1, cuando n es 0 y cuando n es 1, y así nos va a quedar una sumatoria de todos los términos cuando n empiece en 2. Empezamos entonces. Cuando n vale 0, esto va a ser 2 por 1 veces c sub 2 por x a la 0, o sea, va a ser 2c sub 2. Voy a borrar esto. Vamos a tener 2c sub 2. ¿Ya? Ahora cuando n, aquí, cuando n es 0, voy a tener menos c sub 1 por x a la 0, menos c sub 1. Fíjense, todo esto es cuando n vale 0. Aquí, cuando n vale 0, vamos a tener más 2 veces c sub 0. Más 2 veces c sub 0.
Ahí está. Igual a, cuando esto vale 0, entonces tendremos menos 1 a la 0, que es 1 sobre 0 factorial, que es 1. Esto va a ser simplemente igual a 1. Y ponemos 1. Ahí está, cuando n vale 0. Ahora, cuando n es igual a 1, esto va a ser 3 por 2, 6 veces c sub 3. 6 veces c sub 3. Cuando n es igual a 1, aquí vamos a tener 2 veces c sub 2 por x, ¿no es cierto? 2 menos 2 veces sub 2 por x. Acá, cuando n vale 1, vamos a tener más 2 veces c sub 1 por x. Más 2 veces c sub 1 por x. Y ahora en el miembro de la derecha lo propio. En el miembro de la derecha lo propio. Aquí, cuando n vale 1, vamos a tener menos 1 sobre 1 factorial, o sea, menos x. Menos x. Ahí está. Y listo. Ya hemos usado los valores cuando n es igual a 1, cuando n es 0. Así que la siguiente sumatoria va a ser cuando n es 2. Ahora sí están todos desde n igual a 2. Podemos poner dentro de una misma serie de potencias al primer miembro, y eso es lo que precisamente vamos a hacer. Más ponemos todo dentro de una misma serie de potencias, x a la n, los dos primeros términos, y fíjense, en el miembro a la derecha ponemos la misma función, digo, la misma serie de potencias, pero desde el valor de n igual a 2. Entonces, de acá, para que los coeficientes sean iguales, 2 veces c sub 2 menos c sub 1 más 2c sub 0 tiene que ser igual a 1, primera ecuación. 6 veces c sub 3 menos 2c sub 2 más 2c sub 1 debe ser igual a menos 1, el coeficiente de menos x. Y a partir de n igual a 2, n mayúscula igual a 2, estos coeficientes tienen que ser iguales a esta fracción. Toda esta sumatoria de coeficientes tiene que ser igual a esta fracción. ¿Para qué valores de n mayúscula? Estrictamente mayores o iguales que 2. Mayores o iguales que 2. Entonces, como les decía, aquí se forma un sistema que va a ir generando infinidad de ecuaciones, porque obviamente son infinitas las incógnitas. De la primera ecuación se puede despejar C sub 2 en términos de C sub 0 y C sub 1. De la segunda ecuación se puede despejar C sub 3 en términos de C sub 1 y C sub 2. Pero C sub 2 a la vez se puede despejar en términos de C sub 0 y C sub 1. O sea que en definitiva C sub 3 también se puede despejar en términos de C sub 0 y de C sub 1. ¿De acuerdo? Y podemos despejar C sub n más 2 en términos de C sub n más 1, de C sub n y de C sub n menos 1. Ahí está, de C sub n más 1, de C sub n y de C sub n menos 1. Y esto nos va a permitir generar una importantísima relación recursiva. Porque si yo quiero saber, por ejemplo, cuánto vale C sub 5, primero tendré que saber cuánto vale C sub 4, C sub 3 y C sub 2. ¿No es cierto? Así que vamos a hacer un tablero para poder construir esos coeficientes. Acá, para los diferentes valores de n mayúscula, no se olviden que tenemos que empezar con n mayores o iguales que 2. Podemos generar estas relaciones recursivas. Muy bien. Entonces, n igual a 2. Empezamos con n igual a 2. Entonces voy a tener c sub 2 más 2, c sub 4. Esto va a ser igual a, cuando n es 2, tendremos 3 sobre 3 por 4, o sea, 3 doceavos. 3 doceavos es un cuarto. Menos 2 sobre 3 por 4, o sea, menos 2 doceavos es menos un sexto. Y aquí, como n vale 2, esto es menos 1 sobre 12. Menos 1 sobre 12. Y de esa forma, perdón, y aquí falta cuando n es 2, esto es menos 1 al cuadrado, eso es 1 sobre 4 factorial, 24. Bien, entonces de acá tenemos C sub 4 en términos de C sub 3, C sub 2 y C sub 1.
Pero C sub 3 sabemos que se puede expresar en términos de C sub 0 y C sub 1. C sub 2 también se podría expresar en términos de C sub 0 y C sub 1. En definitiva, reduciendo todos los términos semejantes, también podemos expresar C sub 4 en términos de C sub 0 y C sub 1. ¿Ya? Y por supuesto hay algunos cálculos aritméticos que dejo a ustedes para su comprobación. De la misma manera, C sub 5 lo obtenemos cuando n vale 3, generamos esta relación recursiva, y una vez más, C sub 4 y C sub 3 escribimos en términos de C sub 0 y C sub 1, igual que C sub 2, para que C sub 5 esté en términos de C sub 0 y C sub 1. Y por supuesto, estos puntos suspensivos implican de que podemos continuar haciendo esto de manera indefinida. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Sabemos que la solución va a adoptar esta serie de potencias y corresponde a la siguiente expansión. Escribimos C sub 0, C sub 0, C sub 1x, C sub 1x. Ahora, en lugar de C sub 2, escribimos lo que habíamos deducido en términos de C sub 0 y C sub 1. Lo copiamos tal cual. Todo esto es C sub 2. ¿Qué es C sub 3? Copiamos lo que habíamos deducido para C sub 3. ¿No es cierto? ¿Qué es C sub 4? Copiamos lo que hemos deducido para C sub 4. Siempre en términos de C sub 0 y C sub 1. Para C sub 5 lo mismo, todo en términos de C sub 0 y C sub 1. Y así podemos continuar esto indefinidamente, de manera totalmente indefinida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a factorizar a todos los términos de esta expansión que van a tener a C sub 0 y a C sub 1 como factor común. Entonces factorizamos C sub 0, vamos a tener 1. Aquí hay un C sub 0 que va a multiplicar a menos x al cuadrado. Aquí hay un C sub 0 que está multiplicando a menos 1/3 por x al cubo. Aquí hay un C sub 0 que está multiplicando a 1/12 de x a la cuarta. Aquí hay un C sub 0 que está multiplicando a 3/20 de x a la quinta, etcétera, etcétera. Esos tres puntos dicen que podemos seguir teniendo más elementos. Ahora, lo mismo para C sub 1. Factorizamos C sub 1 y tendremos x más, aquí hay un C sub 1 más 1/2 de x al cuadrado. Aquí hay un C sub 1 menos 1/6 de x al cubo. Aquí hay otro C sub 1 que es menos 5/24 de x a la cuarta. Aquí hay un C sub 1 menos 3 a la 40 de x a la quinta. Pero se habrán dado cuenta que también hay términos que no tienen ni a C sub 0 ni a C sub 1 como factor. Por ejemplo, 1/2 de x al cuadrado. Lo vamos a listar. Acá tendremos menos 1/24 de x a la cuarta. Aquí menos 1/15 de x a la quinta. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que acabamos de hacer es construir nuestra solución general en términos de dos series de potencias, y sub 0, y sub 1 y sub 2, que son soluciones particulares de la ecuación homogénea asociada. Por eso es que están afectadas por C sub 0 y por C sub 1. Más esta solución particular que la estamos escribiendo también en formato de series de potencias. Por supuesto que no va a ser factible jamás poder construir los infinitos términos, salvo algunos casos especiales donde se puede encontrar de una manera periódica el comportamiento de los coeficientes, pero realmente son casos muy, muy, muy especiales, muy particulares. Y les decía que no es posible construir los infinitos términos de cada una de estas series de manera explícita. Sin embargo, esto va a depender, o sea, la elección de la cantidad de términos que nosotros querramos utilizar va a depender del nivel de precisión al que querramos llegar. Se entiende que a mayor nivel de precisión vamos a tener que contemplar mayor cantidad de términos.
Cada uno de estos términos va a ir aumentando mayores decimales significativos al momento de evaluar una solución particular. ¿De acuerdo? En los exámenes van a estar atentos. Normalmente les pido que tengan de 3 a 4 términos, por lo menos cada una de estas series de potencias. 3 a 4 términos no nulos, quiero decir. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea. Y aquí está, donde y sub 1 y y sub 2 es una familia de soluciones particulares de la ecuación lineal homogénea asociada, y donde y sub p es una solución particular de la ecuación diferencial ordinaria dada. Bien, esto, sin embargo, ocurre cuando tenemos soluciones sobre puntos que vamos a tipificar más adelante como ordinarios. ¿De acuerdo? O sea, vamos a tener un punto ordinario cuando generamos nuestras series de potencias sobre funciones que son analíticas sobre esos puntos de centrada. Bien, hasta aquí, por favor, coménteme si hay alguna pregunta. Sí, disculpe, Inge. Sí, Hemos hecho esas series de potencias sobre centradas en el punto x sub 0, 0, ¿verdad? sí, ¿Valdría si lo hiciéramos sobre cualquier punto centrado? correcto. Recordarán de que hemos demostrado de que las funciones coeficientes de esta ecuación lineal son funciones polinomiales. Entonces, como las funciones polinomiales son analíticas sobre todo el campo de los reales, podemos elegir cualquier valor de centrado. Evidentemente, las opciones de elegir valores de centrado sobre cero hacen que el trabajo sea mucho más cómodo, ¿no es cierto? Mucho más sencillo. Pero, ya a eso quería llegar, muchas veces vamos a tener funciones que no son analíticas sobre el cero. Entonces, ahí sí o sí tenemos que elegir otros valores de centrado. Muy bien, Sí, gracias, Inge. de nada. ¿Alguna otra consulta? ¿Qué queda? Nos vamos a ir a nuestro libro base, a uno de nuestros libros base, y en la primera sección del capítulo 6 ya nos aparecen las primeras ecuaciones diferenciales. Aquí están. Entonces, soluciones en series de potencias. Fíjense, podemos empezar a trabajar todos estos ejercicios impares. El ejercicio 15, el ejercicio 17, 19, 21, 23, 26. Fíjense que todas estas ecuaciones están un poquito más fáciles porque no son no homogéneas, es decir, son ecuaciones homogéneas toditas ellas. Y aquí en el ejercicio 33 aparece algo muy interesante. Ya no tenemos como función coeficiente una función polinomial como en los anteriores ejercicios, sino más bien tenemos una función senoidal. Entonces, observen de que lo que tenemos que hacer es escribir la función seno de x en formato de serie de potencias. Acá pueden usar la recomendación de usar series de potencias centradas en cero. Y luego multiplicar el seno por y, es decir, estas dos series de potencias, multiplicarlas como si fueran dos funciones polinomiales cualesquiera. Esto, ¿de acuerdo? Entonces se multiplican dos series de potencias como estamos acostumbrados a multiplicar dos funciones polinomiales. Es decir, usando la propiedad distributiva para cada uno de los términos.
Ya, así que con esta aclaración recomendaría que se vayan trabajando todos los impares de la sección 6.1 desde el ejercicio 15 hasta el 33 incluido. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Coméntenme, por favor. Muy bien. Entonces, quedaremos en esta sección y nos estamos reencontrando la próxima clase, es decir, el día de mañana. Hasta entonces, que tengan un buen resto del día. Buenos días. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Adiós.